Buenos días amigos y amigas, en este día viernes 7 de julio del año 2023 estamos en vivo y en directo en expectativa en este día, inicio de fin de semana, para conversar, hablar de cosas interesantes en los días viernes. Esta entrevista, gracias a Helados Rosalía, variedad de colores y texturas con todos los sabores tradicionales que te puedas imaginar, elaborados artesanalmente los helados Rosalía. Nos ha brindado un cafecito en esta mañana para compartir con Gracias. Pedro Pablo Caicedo, escritor, también político y un ciudadano que quiere colaborar con el desarrollo del país, con sus comentarios. También hace algunos años publicó un pequeño libro llamado Corrupción en Ecuador, Imposible. Aquí está. Claro, con el seudónimo de Pablo Escosor. ¿Qué tal, Pedro Pablo? Buenos días. Buenos Bienvenido. días, distinguido licenciado. En primer lugar, quiero agradecerle por darme oportunidad de hablar aquí en este prestigiosísimo medio, un medio que es de cobertura nacional, regional y local. Usted tiene un mérito, licenciado, el mérito de orientar. Una sociedad subdesarrollada como la nuestra necesita orientación. Y los periodistas como usted, enamorados de la verdad y de la justicia, enamorados de lo correcto y de lo bueno, son los que tienen el certificado, los que tienen el aval para poder hablar orientando, y usted es uno de aquellas personas en las que nosotros confiamos, porque su palabra, sus programas son orientadores. Gracias, Pedro Pablo. Este libro, ¿hace cuántos años fue que lo publicó? Recuerda que yo lo tenía ahí guardadito, pero ya no sé ni en qué año fue. ¿Recuerdas? Bueno, eso fue más o menos a unos 6 años. ¿Qué es lo que pasó? Este libro, De la vida real, ¿no? Casos de la vida real. casos Ya. Usted exclusivamente los de la vivió, vida real, los conoció usted, ¿no? real, indiscutiblemente patético. ¿Qué es lo que pasa? Que en la sociedad ecuatoriana se empieza a crecer una mala hierba que se llama la corrupción. Con todo el respeto, la generación de 10 años atrás había corrupción, pero los actos de corrupción eran terriblemente combatidos y es un verdadero escándalo. Siempre ha habido corrupción entonces, ¿no? Pero no en los niveles de ahora, ¿no? Exacto, Ya. hoy es pan de cada día la corrupción. Yo recuerdo claramente cuando un diputado denunció la corrupción de otro y fue todo un verdadero escándalo que se cambió el gobierno por la indelicadeza, por el robo de un ministro. Hoy, señores, yo estoy escandalizado porque estamos hablando de robos del correísmo de alrededor de 7.000 millones de dólares. 7.000 millones de dólares que se van en muchas cosas, en contratos con sobreprecios, contratos con prórrogas, obras mal hechas, obsequio del petróleo a China, y por este orden más de 250 casos de corrupción y cada caso que está alrededor de 1.800, 700 millones de dólares. Es decir, en todos los órdenes hubo y hay, desgraciadamente, corrupción que no han sido sancionados. Ahora, el correísmo señala que se trata de una persecución política del gobierno de Lenín Moreno y también de Guillermo Lazo, que todo es una farsa, que es mentira, que no hay pruebas, que todo es un invento, dice el correísmo. Ya. El problema es de que ningún ladrón dice yo robé. O queda como una factura o Exacto, un ni da un certificado. recibo ni factura. Ya. La fiscalía, que es perseguida, usted sabe que es perseguida por los correístas. Diana Salazar, ¿no? Sí, Ya. yo impersonalmente, yo considero que la fiscalía está haciendo un buen trabajo, independientemente de quién lo está haciendo. Pero yo creo que falta todavía. Lo que ha hecho la fiscalía es bastante, sin embargo es poco, dada la magnitud de la corrupción. Porque son 14 años de corrupción del correísmo, ¿no? A todo, absolutamente todo. Aquí no más.
en Ibarra. Hubo un alcalde que le condenó a Ibarra a no tener aeropuerto, siendo un aeropuerto una infraestructura absolutamente indispensable, porque estamos ubicados en el norte de la República y cerca de Colombia. Pues nos condenó a no tener un aeropuerto, y tenemos ahora un armatoste que se llama Parque. Ese parque está funcionando más o menos la tercera parte, lo demás está abandonado. Ese contrato se hizo igual, reservado, con la ayuda de un correísta alcalde. Pero ¿cuál es la realidad? Yo no estoy en contra personal del alcalde, de aquel alcalde. Lo que está mal definitivamente es haberle condenado a Ibarra a no tener aeropuerto. Bueno, había un aeropuerto que no se utilizaba, Atahualpa se llamaba, pero sí, no había vuelos comerciales, no había ninguna era porque sencillamente es como cuando usted tiene un vehículo, no lo utiliza. ¿Por qué? Porque no hay un incentivo. Pero si hubiese habido el incentivo de decir, los agricultores del norte de Imbabura, perdón, de Pichincha, toda Imbabura y toda la parte norte tienen poner centros de acopio junto al aeropuerto, podíamos repartir toda la producción agrícola. Pero por favor, tenía que mejorarlo, repotenciarlo, darle la utilidad del caso. Gestionar para potenciarlo de la mejor manera. ¿Qué es lo que está pasando ahora? No, igual no tengo nada contra la exalcalde, pero la exalcaldesa, perdón, el femenino es alcaldesa. El problema es que, perdóname una expresión fea, el lago o la laguna de Yaguarcocha de la ciudad de Ibarra se está pudriendo. Por la contaminación. Es un contraste. Cuando usted sale de Ibarra y se va a Quito, pasa por el lago San Pablo y usted ve el contraste del agua azul, celeste, transparente del lago San Pablo, y agua verdosa, amarilla y putrefacta. Ya está empezando a oler mal esa agua porque es un agua podrida. Ya se murieron todos los peces que había. ¿Qué pasó? No pasó nada. Entonces, esa gente vive de la política. Eso también, Pedro Pablo, es corrupción. Eso es corrupción. Es actos de omisión, también cae Exacto. en el asunto de corrupción. La corrupción no es económica nomás. La corrupción es moral. La corrupción es la lenidad administrativa. El hacerse que va a hacer y no hace. Otra cosa terrible que hay en Ibarra, que es un centro de compra-venta, que es el mercado. Ese mercado en el que las verduras... Mercado Amazonas, dice usted. Ya. Mercado Amazonas, de que las verduras, en que las carnes, en que los productos a venderse están en el suelo. Están en el suelo, señor licenciado. Sí. Eso es imposible de entender. Eso es un centro de contaminación permanente. Y eso no se hizo nada. ¿Por qué? Porque ellos viven de la política. Ellos les interesa su bolsillo, no les interesa Ibarra, no les interesa la ciudad. A ellos les ha interesado tener dinero. Ese es el problema, porque la política no es para enriquecerse uno, es para servir. Pedro Pablo, ¿cómo ve usted el tema de Yachay? Por ejemplo, allí se anunció que también hemos visto edificios abandonados, mal construidos, con sobreprecios, y claro, eso está votado, ¿no? Ahí. En cuanto a Yachay, en la infraestructura, es conocido total y absolutamente que ese es un elefante blanco. Fue un gasto totalmente dispendioso. Quitaron a muchos agricultores sus terrenos, se apoderaron para no hacer nada. Es algo imposible de entender. Si usted va al Yachay, sí, encuentra vidrios de cristal de roca, puertos de cristal de roca con cincel puestos los adornos. Tenemos cerámicas españolas traídas de Europa. Tenemos acero inoxidable en los pasamanos.
Señor, yo he sido profesor universitario, yo soy jubilado de profesor de la Universidad Central. He sido decano de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Politécnica del Ejército. Ya. Y yo sé, y estoy absolutamente convencido, que para estudiar se necesita una mesa, una silla, un computador y papel y lápiz. Nada más. ¿Por qué tanto lujo? ¿Por qué tanto lujo? ¿Por qué? Para hacer buenos negocios. Pero eso es pequeño. Lo de fondo, actualmente, ¿qué es la Universidad de la Yachay? Yachaytec, ¿no? Yachaytec, Sí. ya. Yo quisiera, le he pedido a los rectores, a 3 rectores les he pedido tener una conversación pública, un foro público. Ya. La Universidad del Yachay es un grupo privilegiado de profesores que ganan hartísimo dinero para alumnos escogidos, y eso es un elitismo, eso es una segregación inmisericordia, porque todos los ecuatorianos tienen derecho a la educación. Ese es un derecho universal, y en el Yachay solo se escogen a determinadas personas, y eso es un crimen contra un crimen intelectual contra la sociedad ecuatoriana. Yo me permití dar un comentario, tengo por escrito, presenté al presidente Lazo, pero como no soy político, no soy escuchado. Como no tengo intereses, no soy escuchado. Yo mandé y es letra muerta. Yo pedí que la universidad, que el Yachay sea la universidad de universidades. Que se enseñe, en el Yachay se enseñe a crear universidades, a dar pensum de estudios, a ser profesores universitarios. Porque no hay carreras aquí en el Ecuador, no existen escuelas que se les enseñe a ser profesores universitarios. En las universidades hay facultades en las que se les enseñan a ser profesores de secundaria y de primaria, pero para ser profesores universitarios no hay ningún instituto, y eso es lo que debería ser el Yachay, profesor de profesores, profesor de universidad de universidades, que se hagan estudios globales de la República y ellos recomienden el tipo de universidades que deben crearse. Señor, debe crearse en el Carchi, debe crearse un instituto técnico de la papa, por Dios. Ahí la gente, hay la vocación social que se llama. La gente sabe en forma no técnica el cultivo de la papa. Esos conocimientos deben llevarse a la ciencia y enseñarse y tener la gran instituto técnico de la papa. En el oro, el banano. Y así, en Ambato, una universidad o una especialización del cuero, la industrialización del cuero. Entonces, todo le da un tinte político. Desgraciadamente, aquí en la política es un modus vivendi. Claro, ahora, Pedro Pablo, el tema de que la población dice, o algunos sectores han acuñado esta frase de que roba pero hace obra, ¿no? Es decir, hay las carreteras, pero como que ya se está insertando en el pensamiento de la Señor gente. licenciado, con todo el respeto a la audiencia, ese concepto, perdóneme, con muchísimo respeto, yo voy a decir algo feo. Ese concepto es una verdadera estupidez. Así es. Porque nadie tiene derecho a robar. No es ningún privilegio ser honrado. Ser honrado debe ser la característica común de todos los ecuatorianos. Y que robe y hace obras, eso es para mí una aberración intelectual, una aberración social, un fruto de una ignorancia social. Esa es sencillamente es una estupidez. Un ex asambleísta decía que a sus coidiarios decía, roben pero roben bien, para que no les vean las costuras, no les vean la asambleísta Serra. Ese es el Como estado al que se ha llegado la corrupción política. Uh-huh. Desgraciadamente, el trastoque moral de que la política no es para servir, sino para servirme, hace que se utilicen esos conceptos absurdos de roben bien, no se dejen pescar. Así dijo, sí. No, el presidente, expresidente Correa dijo, no se preocupen, si no tienen plata, la situación económica es difícil, para eso hay las tarjetas de crédito. Es decir, todo un economista dice otra barbaridad. Entonces yo
enamorado, yo soy enamorado, convencido que la única manera de salir adelante en el Ecuador es luchar contra la corrupción. Por esa razón, Usted está apoyando a Fernando Villavicencio. Por eso estoy apoyando a Villavicencio. Sin ningún ligamen político. Ningún interés. Sin ningún interés. Ya. Yo no tengo ningún interés económico, social ni político, pero amo a mi país, amo al Ecuador. Yo nací, mis abuelos, mis tatarabuelos nacieron en esta tierra y mis nietos y mis bisnietos nacerán en esta tierra y deben heredar una tierra buena. Ahora, ¿cómo está en las encuestas, Fernando Villavicencio? ¿Cómo está ese apoyo popular, lo que ustedes han podido medir? Por favor. Sí, verá, hay muchísima gente que está harto del robo, de la corrupción, de la violencia, de toda la vida terrible que vive el ecuatoriano y ven en Villavicencio la salvación. Porque Villavicencio tiene una cosa extraordinaria. Él puso en riesgo hasta su vida, la vida de su esposa, la de sus hijos, cuando Correa le perseguía. Y no ingresó, a Dios gracias, Correa, a la lista de asesinados. No se olvide, usted es periodista, no se olvide que algunos periodistas que se opusieron a Correa fueron asesinados y hasta ahora no se investiga. Ese es el gran problema. Por esa razón la gente está a favor de Villavicencio. Villavicencio no es en esencia un gran político, pero es un hombre, es un estadista, porque conoce perfectamente la realidad del país y está buscando maneras de solucionar. Está buscando a gente como nosotros independientes, porque yo, por ejemplo, no he estado y ni estaré en ningún partido político, justamente porque los partidos políticos no son ideológicos, no representan una ideología, sino representan intereses particulares. Pero, sin embargo, Pedro Pablo, a pesar de estas denuncias de corrupción, de 7.000 millones de dólares que se hablan que se habrían llevado en el tema de Odebrecht, en el tema de sobornos, de Arroz Verde, realmente sigue teniendo el apoyo popular. Se habla de un 25% de voto duro para el correísmo. ¿A qué se debe esto? Se debe a una sencilla razón. Nosotros, los que estamos por Villavicencio, no tenemos plata. Hemos llegado al extremo de hacer cuotas y nosotros dar nuestras aportaciones de 10, de 20 dólares y hacer campaña. Los correístas tienen dinero acumulado de sus robos. Ellos tienen dinero guardado. Ellos tienen dinero y pueden gastar hartísimo dinero. Ellos van al campo, van a las zonas rurales con sus obsequios, con sus mentiras, con ese falso concepto de que con Correa estábamos bien, hoy estábamos mal, porque desgraciadamente nuestro campesino no tiene la capacidad intelectual de darse cuenta las variables que se vivía con Correa con las variables que se vive actualmente. No nos olvidemos que el petróleo estuvo a 125, 130 con Correa y él gastó mucho dinero. No se olvide que quitó al IES el 40% de los fondos sagrados del IES, porque son fondos de los ahorros obligados que el IES hace a los empleados públicos, a los empleados. Y él cogió ese dinero y hoy ese IES no sirve para nada. Y no es que el gobierno, no, es que se llevó Correa y gastó en nada. El oro físico, señor licenciado, el oro físico que se llevó y se vendió, dizque a crédito, no se ha recuperado. Es decir, el dinero que tiene los correístas, todos estos correístas tienen dinero y compran el voto. Esa es la diferencia. Él puede ganar, es posible que gane y se inaugurará la desgracia nacional. Porque ellos dicen que quieren captar el poder para gobernar para 20 o 30 años, casi como en Venezuela, como en Cuba, como en Nicaragua. Rubén Rodríguez comenta que queremos que demuestre, dice, el sobreprecio, demuestren que están mal hechos y eso llaman libertad de expresión, hablar con el hígado. Bueno, los sobreprecios estableció la Contraloría
han establecido la Fiscalía y las investigaciones, precisamente de Fernando Villavicencio. Por ejemplo, hay que recordar el aplanamiento de la refinería del Pacífico, que costó 1.500 millones de dólares en un terreno que no sirve para nada. Por lo tanto, no es una opinión del periodista, es lo que se ha evidenciado en varias investigaciones y en estudios de la propia Contraloría y de la Fiscalía. Ha despertado pasiones Rafael Correa en el país y también odios entre ecuatorianos, ¿no? Sí. Enemigos en la familia misma. Eso es una cosa gravísima, porque moralmente el que tiene un poco de dinero, la visión de Correa es la división, porque dice, hay un principio... Divide y gobernarás. Exacto, es un principio muy ridículo de la política. Divide y reinarás. Él creó una división entre ricos y pobres. El que tiene corbata con el que no tiene corbata. Hay gente que tiene corbata y es honesta. Ya. Hay gente que no tiene corbata y es honesta. Hay gente de poncho que es honesta y también deshonesta. Todos los seres humanos somos honestos y deshonestos. No tiene nada que ver con el nivel económico. Hay un estigma de decir el pelucón, señor. Conceptos arcaicos de los pelucones era la nobleza francesa, que nada tiene que ver, pero lo buscó con un odio, este odio de dividir. Es una de las cosas que todavía se está viviendo en el Ecuador. Si usted se pone muy elegante, dice, este es rico. No es así, por favor. Entonces, esas son las situaciones que estamos viviendo. El Ecuador tiene que prepararse a la desgracia del gobierno correísta o al triunfo, al beneficio de un nuevo país que es Villavicencio. Bueno, se critica a los ricos, se critica a los empresarios, a la derecha, sin embargo usan iPhone o van a Miami a disfrutar de lo que tiene. Es algo ridículo, Disney, es algo ridículo. Y Correa. Yo le voy a dar un dato muy personal de Correa. Yo tengo una hija que es doctora en medicina en Chicago. Y ella se graduó en la Universidad de Chicago. Fue a Chicago, Correa, dizque a graduarse de economista. Y cuando le oyó hablar en inglés a Correa en los Estados Unidos, mi hija le dijo, papá, este señor nunca estudió en Chicago. ¿Por qué? Porque para ser alumno de la Universidad de Chicago hay que tener un inglés fluido. ¿Qué es interés fluido? Tener la capacidad de hablar, escribir y convencer lo que se habla, todo en inglés. Y el señor no sabe inglés, es un mentiroso. Muy bien. Para que no crean que estamos en contra del señor Rafael Correa, queremos comentar qué está en juego, Pedro Pablo, este 20 de agosto para el país. ¿Qué está en riesgo? ¿Qué está en juego? ¿Qué en el tema de ir a las urnas una vez más? Bueno, hay que entender, una cosa es de estar en contra de Correa y otra cosa es denunciar lo que pasó con el correísmo. Porque no hay pruebas, dicen. Si fuera honesto el señor... No hay sobreprecio. Si fuera correcto el señor Correa, haría lo que hizo este señor Lucio Gutiérrez. Ir a la cárcel. Señores, me dicen que soy ladrón, vengo acá y demuestro que soy honrado. ¿Por qué no lo hace? Nadie, el que tiene rabo de paja no se acerca al fuego. Se puede quemar. Se le puede quemar el rabo de Correa porque él tiene muchas cosas. Esa nomás es la realidad. O sea, no se trata de Correa como tal. Es lo mismo que Velasco. Velasco es el mejor, digamos, desde el punto de vista de la honestidad. Velasco Ibarra fue el hombre más honesto y pulcro de una limpieza total. Pero ¿qué hizo? Dejó robar. Dejó robar. Entre esos, el padre de, el que fue alcalde de Guayaquil, Nebot Velasco. Jaime Nebot Velasco. Jaime Nebot Velasco, padre de Jaime Nebot Sadi. Este señor fue acusado de muchísimos robos y él fue la causa de 2 destituciones a Velasco. No porque él robó, sino porque dejó robar. Y ese poder político adquirido se heredó. Ese es otro grave problema que aquí
por herencia van la gente a ocupar cargos, pero no va por vocación. A mí me gustaría que los principales políticos de Ibarra, por ejemplo, demuestren que como profesionales funcionan. Ellos funcionan como políticos. Yeah. Yo soy ingeniero industrial, vivo de mi ingeniería, de mi profesión. Yo hago estudios, yo hago cálculos. De eso vivo. Yo no vivo de la política. Un buen profesional vive de la profesión. Usted es periodista, vive de eso. Eso es lo honesto, eso es lo digno, eso es lo orgulloso. Y eso desgraciadamente no sucede. Y uno es ciudadano de a pie, no como muchos políticos que ingresan en bicicleta al cargo público, luego salen en grandes vehículos. Así es. Y no es ningún invento eso. Pedro Pablo, está preparando usted un segundo libro, porque este es el primero, ¿no? Corrupción en Ecuador, imposible. Sí. ¿Cuál es el libro que está preparando? Bueno, desgraciadamente no he traído, pero yo prometo poner en sus manos, me gustaría mucho. Ya. Yo el año antepasado escribí un libro que se llama 20 relatos y una verdad. 20 verdades y un relato. ¿De qué se trata este libro? Ese libro se trata de corregir algunas cositas de la historia. Por ejemplo, la muerte de Eloy Alfaro. Mi padre me contó en conversación familiar cómo le asesinaron a Eloy Alfaro. Y los que le asesinaron a Eloy Alfaro no fueron los conservadores, no fue el populacho enardecido, no. Fue una organización de resentidos por los asesinatos de Eloy Alfaro en la fosa de Mapancillo, en la provincia de Guayas, cuando Eloy Alfaro ordenó matar, asesinar a 1,200, más de 1,000 que perdieron la guerra, que perdieron la revolución, fueron fusilados y enterrados en la fosa de Mapancillo. Eso, por ejemplo, es un aporte para que la gente sepa que matar es un crimen. Matar, por definición, es un crimen. Nadie es dueño de la vida de nadie, ni el mismo ser humano, ni yo que soy dueño de mi vida. No soy dueño de mi propia vida. ¿Por qué? Porque para bien o para mal existe un Dios. Él nos dio la vida. Él nos quita. Ese es el principio, el gran principio de la sabiduría, de las verdades eternas, en el que el ser humano no es dueño de su propia vida. Peor, muchísimo peor, de la vida de los demás. Salvo en el caso de una enfermedad, la eutanasia, por ejemplo. Allí sí, porque ya... La eutanasia también, tanto en cuanto esté perfectamente consciente. Yo conscientemente pido... Que me quiten la vida. Que me quiten la vida, correcto. Porque no puede vivir así. Exacto. Entonces, ese libro ya mismo está en... Ya mismo sale. Y estoy preparando el último libro. Yo tendré la satisfacción de invitarle. Se trata... Al lanzamiento, ¿no? Ya. Sí, se trata un libro que tiene el nombre de El pleno desarrollo del subdesarrollo ecuatoriano, en lo que hago mucho hincapié en la corrupción, que es el mal endémico que desgraciadamente tiene nuestro país. Quisiera aprovechar un minuto para hacer un pequeño llamado. Señores, yo no soy político, soy un simple ciudadano independiente que he formado un grupo de independientes. No estamos a favor ni en contra de ningún asambleísta. Los asambleístas no nos interesa. Nos interesa poner a un buen presidente que sepa gobernar y sepa poner en su puesto al poder legislativo. Por eso pedimos que voten por Villavicencio. Yo, Pedro Pablo Caicedo, no aspiro a nada, no quiero ningún cargo, pero sí tengo mucho amor a mi país. ¿Por qué? Porque yo tengo mis 4 generaciones ecuatorianas y tengo 3 generaciones posteriores, que tengo hijos, nietos y bisnietos. Y como ecuatoriano tengo la obligación moral. Yo he enseñado en la universidad, en la Politécnica les enseñaba que ser profesional es un privilegio. Y los que somos profesionales tenemos la obligación moral de colaborar con el país. Gracias, Pedro Pablo, por la entrevista. Que tenga un buen día viernes. Muchísimas gracias y vuelvo nuevamente a agradecerle a usted
licenciado. Muchísimas gracias. Muy bien, en el afán democrático amplio de este programa, hemos entrevistado a Pedro Pablo, conocido con su seudónimo de Pablo Escosor, Pedro Pablo Caicedo, aquí en Expectativa. El día lunes estaremos con el candidato a la Asamblea por el partido Avanza, Nelson Velázquez. Así es la apertura de este programa. Candidatos de todas las tiendas políticas en el afán, por supuesto, amplio, democrático, pluralista de este programa. Que tengan un buen día viernes, un buen fin de semana. Hasta pronto.